Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Un gozo poder nuevamente reencontrarnos a través de este medio en este día del Señor. Que el Señor pueda obrar con su gracia en cada vida. Vamos a estar compartiendo este tiempo, alabando al Señor, uniendo nuestras voces en oración, mirando la palabra, y que el Señor pueda realmente moverse en nuestros corazones y pueda traer bendición sobre cada hogar. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué privilegio tenemos de poder reunirnos, de poder encontrarnos de esta forma. No podemos estar en la iglesia, pero qué lindo poder mantenernos unidos. Estaba mirando las transmisiones de la semana y el poder encontrarnos en el chat con todos nuestros hermanos y hablarnos y escribirnos, y qué bendición que es. Así que estamos muy agradecidos a Dios, porque en medio de la dificultad que tenemos de no poder abrir la iglesia para juntarnos, pero igual estamos unidos. Unidos en el Espíritu principalmente, pero también unidos por medio de las transmisiones y juntos poder cantar, poder alabar al Señor, poder orar y escuchar el mensaje que es lo que Dios tiene para edificarnos espiritualmente. Gracias a Dios. Y que el Señor nos ayude para que podamos mantenernos en este tiempo firmes. Amén. Si bien es un tiempo difícil que tenemos que todavía enfrentar y ya de mucho tiempo, pero sin embargo sabemos que el Señor está con nosotros y que el Señor nos ayuda en tantas situaciones y dificultades, y vemos la mano de Dios obrando también a través de las oraciones y cómo Dios de alguna manera empieza a mostrar su gracia en obrar en aquellos que están enfermos, en aquellos que están pasando momentos de dificultad. Amén. Así que mantengámonos unidos a través de este medio, en oración y buscando realmente el rostro del Señor para que el Señor nos fortalezca y nos renueve a diario. Que el Señor esté obrando en nuestras vidas. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado
Vamos a leer la palabra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y leemos los versículos del 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Un hermoso pasaje que nos muestra realmente la importancia de los dones espirituales. Con respecto a quienes Pablo le escribe esta carta, los corintios, ellos habían recibido el Evangelio y habían sido muy bendecidos. En el capítulo 1 de la carta que Pablo les escribe, les dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en esta apertura, digamos así, de la carta, en esta introducción, les dice, ¿no?, y le da gracias a Dios por ellos, porque habían recibido la bendición y fueron enriquecidos con la bendición del Señor, y dice que nada les faltaba en ningún don. Pero cuando continuamos con la lectura en los capítulos siguientes, nos damos cuenta que había algunas cosas que en realidad ellos ignoraban, y que en definitiva, aunque ellos habían sido enriquecidos en muchos dones y nada les faltaba en ese sentido, sin embargo, Pablo se da cuenta que por la situación que ellos estaban viviendo, no habían comprendido y todavía realmente no tenían un conocimiento pleno acerca del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Por eso, ya en el capítulo 12 de la carta, Pablo dice, si no parecería que hubiera una contradicción entre lo que dice en el capítulo 1 y en el 12, pero en el 12 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ellos los habían recibido esta gracia del Señor por el Espíritu Santo, pero evidentemente había algunas cosas que no estaban funcionando de la manera que correspondía en la iglesia. Entonces Pablo les dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el primer versículo el apóstol Pablo usa una palabra que sería traducida como cosas espirituales. Neumatikon, el del griego, significa o tiene la idea de cosas espirituales en lugar de dones espirituales. Sin embargo, cuando leemos en el mismo versículo 4 de este capítulo 12, presenta la palabra dones con otra palabra del griego que es charismaton, que significa o se refiere estrictamente a dones espirituales. En este contexto, entonces, debemos entender que Pablo les está diciendo que quería hablarle acerca de los dones espirituales y que no ignoraran realmente qué era lo que ellos debían conocer acerca de los dones espirituales y de la naturaleza de los dones espirituales. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. La palabra ignoréis se traduce como ser inconscientes, no tener plena conciencia
de cómo debían realmente tomar el tema de los dones espirituales. Hace notar la importancia no solo de conocer los dones del Espíritu o haberlos recibido, sino también advertir acerca del mal uso de esos dones espirituales. Teniendo en cuenta que los creyentes de Corinto hacía poco tiempo que eran convertidos, que eran cristianos, y tenían un trasfondo pagano. Esto era algo que realmente tenemos que comprender. Realmente tenía que haber una transformación. Tenían un trasfondo pagano, con poco conocimiento de las Escrituras antiguas, y tenemos que entender que el Nuevo Testamento todavía no había sido aún completado, o sea que las Escrituras del Nuevo Testamento no las tenían muy a mano. Ignoraban muchas verdades entonces acerca de la enseñanza y de la palabra de Dios. Por tal motivo era necesario que entendieran la naturaleza de los dones del Espíritu, borrar de sus mentes todo vestigio de idolatría politeísta, como eran ellos antes de conocer el Evangelio, es decir, cuando estaban en el paganismo, e imprimir en ellos la verdad de que toda diversidad o variedad de dones procede de un mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Es evidente que se habían inclinado a los dones más asombrosos o espectaculares e ignoraban la mayoría de los dones que Pablo menciona en esta carta y que están relacionados con la responsabilidad tanto del servicio cristiano como también con la acción santificadora del Espíritu. Qué importante entonces el hecho de que Pablo se preocupa de que ellos no ignoren acerca de cómo realmente debían tomar ahora esta bendición que habían recibido acerca de los dones espirituales y poder realmente utilizarlos de la manera que el Señor quiere. En el versículo 2, en la primera parte, dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos a los ídolos mudos. La palabra gentiles viene de la palabra etne, se suele traducir como no judíos, entender como extranjeros. Es decir, esta era una de las acepciones. Pero el contexto aquí sugiere la traducción también de paganos o incrédulos. Esto es algo que realmente se ve en las Escrituras y en algunas formas en que lo encontramos o que encontramos esta palabra en las Escrituras. Aunque los corintios seguían siendo gentiles, es decir, no judíos y extranjeros en realidad en algunos casos, sin embargo, a partir del momento que conocieron el Evangelio, ya no eran paganos o idólatras, eran gentiles cristianos. Y esto es para que nosotros tengamos en cuenta el nombre, ¿no?, de gentiles, que viene de la palabra gente, ¿no? Entonces, qué importante poder entender en principio esto. Y la segunda parte del texto dice que, le dice Pablo, se os extraviaba llevándoos a los ídolos mudos. Como gentiles paganos, habían adorado a dioses muertos y mudos que no podían hablar, ni oír, ni actuar, no podían hacer absolutamente nada. Aunque si bien ellos adoraban a estos dioses, recibían respuestas por medio de oráculos inventados por los sacerdotes de esos ídolos, de esos dioses, y entraban en una especie de trance hasta sentirse poseídos por los espíritus de esos dioses, que no eran otra cosa que espíritus diabólicos. Así que hay un gran cambio entre ese paganismo y entre esa forma de adoración idolátrica con el Evangelio, ahora con lo que ellos vivían como cristianos. Y tenían que tener claro que la presencia del Espíritu Santo, y especialmente en relación con, con los dones recibidos, no tenía absolutamente nada que ver con aquellas cosas que ellos habían, conocido como paganos, estando fuera del conocimiento de las cosas de Dios. En el verso 3, el apóstol Pablo les dice: por tanto, por esta situación, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este texto lleva a establecer una norma general, podríamos decir, para diferenciar los impulsos, la obra del Espíritu Santo, de los espíritus malignos que eran los que se ocultaban detrás de los ídolos o dioses falsos. Pablo quería dejar muy en claro esto. Es imposible que alguien que hable en el Espíritu de Dios, habiendo recibido el Espíritu de Dios, pueda decir Jesús es anatema. La palabra anatema significa maldición. Ahora, evidentemente, alguien que recibe el Espíritu de Dios no puede decir esto, porque en la fe cristiana hay una norma, hay un principio de fe firme, y es que la obra del Espíritu Santo testifica de Cristo y glorifica a Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, los versos 13 y 14, dice, cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y Él me glorificará, dice el versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué importante, acá no puede haber ninguna confusión, no puede haber algo que ellos ignoren y que les pueda traer confusión en el ejercicio de su fe. Por otro lado, nadie puede decir Jesús es el Señor, dice el texto, sino por el Espíritu Santo. Esto no significa que sería imposible que un incrédulo diga estas palabras, pero sería solamente una cuestión de labios. O sea, como una experiencia totalmente exterior, no del corazón, ni tampoco con la gracia espiritual para que dicha confesión, el decir que Jesús es el Señor, se refleje en su experiencia de vida. Y esto es una cosa real. Sí, muchas personas pueden decir que Jesús es el Señor y sin embargo no están llenos del Espíritu Santo. Es algo que es de labios para afuera. No hay una actitud del corazón ni una vida que respalde semejante confesión. Fue por obra del Espíritu Santo que estos mismos creyentes corintios encontraron a Cristo, conocieron el mensaje de Cristo y tuvieron la experiencia de recibir a Cristo, y el Espíritu les ha inspirado entonces a confesar que Jesús es el Señor. Qué importante. Aquí como que Pablo está haciendo una aclaración, y esto creo que es algo que podemos notar hoy también. No todo el que puede decir Jesús es el Señor, a lo mejor está haciendo una manifestación o una revelación del Espíritu, pero cuando eso es una confesión que sale del corazón de la persona y que se evidencia a través de una vida que refleja una verdadera transformación y una verdadera experiencia espiritual y gloriosa con el Espíritu Santo, ahí está la diferencia. Que Dios nos ayude, que el Señor nos guíe para que podamos estar apercibidos. Si bien estamos en el contexto, digamos, de lo que sucedía en aquella iglesia de Corinto, pero suceden cosas similares en el día de hoy. Mucha gente hoy se convierte al Evangelio después de haber estado tal vez en religiones totalmente paganas o que no estaban realmente guiadas conforme a la voluntad de Dios o con la palabra de Dios, que es la Biblia. Y entonces se tiene que notar esa diferencia y dejar en claro, si no podremos entrar en una confusión, si esto es de Dios o no es de Dios, o si esto lo recibimos del Espíritu de Dios, o tal vez sean reminiscencias de alguna cosa que no pertenezca realmente a la nueva vida en Cristo. En el siguiente versículo, en el versículo 4, Pablo comienza a darle alguna instrucción acerca de los dones del Espíritu Santo, que ellos habían recibido, de esas manifestaciones que realmente eran poderosas. Dice, ahora bien, el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra carismaton viene de la palabra carisma y está relacionada con la palabra caris, todo esto del griego, que generalmente se traduce en el Nuevo Testamento como gracia. Qué palabra importante
especialmente en las cartas de Pablo, ahí tiene una relevancia muy grande y se refiere al favor inmerecido o no merecido que viene de parte de Dios. Aquí se utiliza la palabra carisma para hablar de dones espirituales o capacidades especiales que son dados por el Espíritu Santo a aquellos que sirven al Señor. Pablo dice aquí que hay variedad de dones. Aquí dice que hay variedad. Ahora bien, hay diversidad, variedad de dones. En los versículos 8 al 10 menciona, es decir, en la lectura de este mismo capítulo que estamos leyendo, más adelante, entre los versos 8 y 10, menciona 9 de esos dones. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, el obrar milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. No obstante, esta diversidad, existen inclusive otros dones, además de estos que se mencionan en esta lista que Pablo da aquí en el capítulo 12 de la carta a los Corintios. En la carta a los Romanos, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, capítulo 12, versículos 6 al 8, menciona otros dones. Fíjese que lo que dice allí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, que es el de ministerio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjese cuántos dones menciona aquí, más allá de los 9 que se mencionan en el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y en la carta a los Efesios también ahí se mencionan otros dones. Dice el texto Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, pero el Espíritu mismo, en el 4.12 menciona que por lo menos algunos importantes, como por ejemplo el don de ser apóstol, de ser profeta, de ser evangelista, de ser pastor y maestro. Cada lista nombra distintos, fíjese, diferentes dones. Esto también nos sugiere que la lista en realidad no es definitiva, ninguna de ellas es definitiva. Por supuesto, podemos decir que hay muchos dones más que son dados por el Espíritu Santo. Lo que dice aquí en el versículo 4, entonces, es ratificado por Pablo en el versículo 11 cuando dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que lo que Él dice en el versículo 4, cuando leemos que dice que hay diferente o diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, en el versículo 11 ratifica esto y dice, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta era una enseñanza muy importante, no solo para ellos, sino también para nosotros. De un mismo Espíritu proceden todos esos dones necesarios para que podamos usarlos para la gloria de Dios y para realmente la bendición de la iglesia en este tiempo. El versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerios viene de una palabra griega que es diakonión, de diaconía, y esto implica que el ministerio en la iglesia es un servicio ejercido con humildad. La palabra ministerio significa servicio, es un servicio hecho hacia el Señor. El texto que leímos dice, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, que es Jesucristo, es el mismo. Y debiéramos recordar nosotros lo que Él enseñó acerca del servicio cristiano. Cuando leemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28, dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo,
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ellos estaban, los discípulos, discutiendo sobre quién iba a ser el primero, el más importante, el que tal vez ocupara un lugar de privilegio, y el Señor dice que llamándole les dijo que esto no debiera ser así, que el que quisiera ser el primero será el siervo, como el Hijo del Hombre, y ahí se puso Él como ejemplo, como el Hijo del Hombre, como Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los ministerios o servicios en la obra de Dios incluyen desde lo más humilde hasta lo más exaltado, desde los trabajos y servicios más sencillos y humildes hasta los más importantes y trascendentes, y debemos tener cuidado de apreciar realmente tanto a unos como a otros de la misma manera, tanto a los servicios humildes como a los que son más exaltados, darles la misma importancia, porque todo servicio tiene su lugar en la administración del reino de Dios, de la administración de lo que Dios da a su iglesia y a la comunidad que es del reino de Dios, que es la iglesia de Cristo. Qué importante esto, que podamos entender esto, ¿no? Que no hay dones que sean mejores o mayores que otros, sino que todos son realmente de igual de utilidad para poder servir al Señor y servirnos por amor los unos a los otros. El verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Aquí la palabra operaciones viene de una palabra que dice energematon, del sustantivo energema, y dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En esta primera instancia, digamos que esta palabra del griego, energema, y el verbo que es energeo, son palabras de donde viene nuestra palabra energía, que son parecidas, ¿no? Vienen de esa palabra. Fíjese que nuestra palabra energía viene de allí. Entonces podríamos traducir este versículo, teniendo en cuenta esto, de la siguiente manera. Hay variedad de cosas hechas, pero el mismo Dios es quien les da energía o las crea a cada una de ellas en todos. Esta misma palabra también sugiere no solamente energía, sino lo que es hecho, el efecto producido o los resultados, es decir, de una obra hecha por el Señor. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay diversidad de operaciones, de obras hechas, pero dice, pero Dios que hace todas esas cosas es el mismo. Es el Señor, es Dios quien realmente hace estas obras. En todas partes, en la creación, como también en la iglesia misma, hay evidencias de la forma en que Dios obra. De manera que los dones, ministerios y operaciones trabajan todos con un mismo propósito, que es edificar la iglesia y glorificar a Dios. Qué importante esto, que podamos conocer esto. Y fíjese, el último versículo dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, es decir, le es dado algún don para provecho. Los dones del Espíritu son para provecho. La palabra provecho significa beneficio, es para beneficio, es para el bien común y no para la exaltación de la persona que recibe el don. A veces pensamos que como una persona recibe un don, entonces ahí es como que es más importante o que tiene cierta jerarquía. Cuidado, porque esto no es así. Los debemos recibir con una actitud de humildad y debemos saber que es Dios el que obra de todas maneras a través de nuestra vida. Él es el que puede hacer las obras, como usa esta palabra, operaciones, estas obras, haciendo por medio nuestro cual sea su buena voluntad. En Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, 15 y 16, dice algo que tiene mucho que ver con esto, porque habla de cómo realmente Dios obra
para bendición de su iglesia. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, cristiano, del servicio cristiano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermoso poder comprender que verdaderamente el Señor obra a través de esta manera, por medio de su Espíritu, por medio de sus dones, capacitándonos para el servicio cristiano y sabiendo que lo debemos hacer en un espíritu de humildad y en un espíritu de íntima comunión, para que realmente todo lo que podamos ver en relación con el obrar de Dios pueda ser de bendición, de edificación para la iglesia y para que el nombre del Señor pueda ser glorificado. Que el Señor nos ayude, que podamos darle gracias a Dios, porque en este tiempo aún recibimos esos dones maravillosos del Espíritu Santo para la obra, para el ministerio, para lo que el Señor quiera usar nuestra vida y para que toda la gloria pueda ser para el Señor y no para nosotros. Somos simples instrumentos en las manos del Señor y el Señor nos da las herramientas que necesitamos para servirle y para que la obra del Señor aquí sobre la tierra pueda seguir creciendo y la iglesia de Cristo pueda ser edificada. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude y que podamos aplicar esta enseñanza básica a nuestras vidas y realmente dejarnos guiar por el Espíritu del Señor para que podamos hacer la voluntad de Dios y nuestra vida pueda ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada vida. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados
Bueno, aquí estamos, queridos hermanos. Gracias al Señor que hemos podido cantar y glorificar su nombre, hemos podido recibir el mensaje, que la palabra del Señor siempre toca nuestros corazones. Y qué buen momento que nos permitió pasar el Señor. Más allá de que en esta semana hemos tenido unas dificultades y unas situaciones, está en conocimiento de todos, la partida de nuestro amado hermano Norberto Pascua. Y bueno, si bien no hemos podido ir a despedirlo por protocolo, pero va a estar siempre presente en nuestro corazón, un hermano fiel a Dios, fiel al siervo del Señor y fiel a la iglesia. Así que le mandamos un abrazo muy grande a su familia y oramos por ellos para que Dios los consuele y conforte los corazones, pero la alegría y el gozo de que cuando lleguemos a la presencia del Señor, ahí lo vamos a encontrar. Así que mandamos un saludo grande a nuestros hermanos y les decimos que los amamos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a orar todos juntos ahora. Y si tenemos alguna necesidad en nuestro corazón, seguramente tenemos peticiones, tenemos en este momento personas por las cuales estamos orando porque están en dificultad. Así que vamos a unirnos en este momento y pedirle al Señor que Él ponga su mano de poder, de misericordia y que esté fortaleciendo. Hay quienes han tenido una pérdida, que el Señor los esté confortando, que su paz, su bendición pueda estar obrando en cada corazón. Y por aquellos que están sufriendo alguna situación o enfermedad o tal vez algún problema en este momento tan complicado, vamos a orar, vamos a clamar al Señor y que el Señor pueda estar obrando, pueda estar librando, pueda estar trayendo bendición a cada uno. Todos unidos vamos a hacer ahora esta oración. Señor, te damos muchas gracias, sabiendo que tú eres un Dios de amor, de misericordia, y que en tu mano están todas las cosas, Señor. Pidiendo ahora, Señor, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces en oración, Señor, clamando a ti por todos aquellos que están sufriendo, los que están enfermos, los que están padeciendo una enfermedad, los que están sufriendo tal vez también aflicción, depresión, temores. Señor, que tu mano poderosa pueda estar obrando, liberando, gracias, Señor, fortaleciendo las vidas, aquellos que están, Señor, también entristecidos por una pérdida. Señor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo pueda estar trayendo el consuelo, la paz, la bendición de lo alto. Gracias. Señor, clamamos a ti porque tú eres nuestro Dios poderoso y en ti podemos confiar, Señor, sabiendo que tú harás la obra, Señor, cuando clamamos a ti, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén, Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido estar, Señor, en comunión a través de este medio, Señor, y hemos podido alabarte, hemos podido, Señor, recibir tu palabra. Sí, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites disfrutar en tu presencia. Todo lo pedimos y todo lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo y para gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gloria Jesús amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Los amamos en el amor de Cristo. Que el Señor los bendiga ricamente. Nos abrazamos en el amor del Señor. Amén.